como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no crees que te pueda resonar una de estas lecturas o no te está resonando, no te preocupes. Pasa la página, sigue adelante y en cualquier momento otro mensajito puede estar resonándote. Sí me gustaría, por favor, mi querido Gallardo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir y empezamos. Acuérdate, mis lecturas son generales, mis lecturas son extemporáneas y a quien le resuena solamente. Pero hablando de resonar, vamos a ver entonces a quién le puede estar resonando esta lectura, ¿de acuerdo? Vamos a ver a quién está aquí detrás de esta energía. Veamos. Wow, mira, qué bien. Una lectura, vamos a decir así, una energía de muchísima buena vibra. Todo está bajo control. O quizás a lo mejor estás tratando de que todo esté bajo control a pesar de todo. O quizás estás diciendo o estás sintiendo que bueno, que justicia. Y sientes que en cualquier... Vas a ver por qué va a venir esta justicia. ¿Por qué tú estás sintiendo esta justicia? Tú la emanas ahorita, pero a lo mejor ni siquiera sabes el por qué. Pero ya lo vas a saber. Pronto vas a saber por qué. Mira, si es cierto, estás triste. Necesitas cambiar un ciclo definitivamente en tu primera parte de esta proyección a futuro. A corto plazo no te queda otra que cambiar ciclo, pero también te veo que en el fondo estás un poco enganchado aún con la relación, como que todavía no terminas de sacar de ese corazón esa relación antigua. Y sí que te veo como cabeza de familia, como dándole allí, como solo o sola, pero ahí vamos, sigues adelante. No vas a querer de ninguna manera que nadie te convenza de nada. Pero mira, estoy viendo aquí también a alguien nuevo que va a aparecer en una tercera parte de esa proyección a futuro, a largo plazo pues. Estoy viendo aquí que alguien aparece. Yo no sé si pueda ser alguien que ya tú puedes estar conociendo, alguien nuevo para ti, alguien que vas de repente y tal, va a presentarse ante ti sorpresivamente, pero es alguien nuevo que viene para ti, algo que realmente a lo mejor ni te lo estabas esperando. Esa es la última parte de tu ciclo a futuro. Y también estoy viendo comunicaciones acá. Sí veo que dentro de todo hay recuerditos que están pegando. Sí es cierto, no terminas de soltar alguna que otra detalle, pero al final de todo viene una gran decisión de amor para ti. Aquí me está queriendo decir esto, clarito, clarito y raspado, como quien dice. Me están diciendo que sí, que efectivamente pareciera ser que al final de todo, como que terminas pues cambiando ese gran ciclo de vida que tienes que cambiar. Haces como quien dice un giro de 360 grados o de 180 grados, no importa, la mitad o el completo, pero haces un gran ciclo, haces un gran giro, perdón. A pesar de que andas, sigues adelante, porque te veo muy independiente, sigues adelante con lo que tienes que seguir y al final aparece lo que tiene que aparecer. Ahora sí que te digo algo, quizás a lo mejor puede ser, yo no sé, estoy viendo acá como que ya ese pasado como que quedó atrás. Ya lo que veo acá es que para ti, mi querido y adorado Leo, lo que viene es justicia y más justicia. Y esa justicia se puede presentar y se puede interpretar de la siguiente manera. Quizás a lo mejor esa persona del pasado, puede ser, cree que aún están a tiempo y quisiera replantear las cosas. Muy probablemente alguien venga a replantear las cosas, pero para ese momento ya tú tienes a alguien en tu vida. Creo que es tarde para esa persona. Pareciera que así fuera. No será para todos. A lo mejor muchos dirán, no, Carmen, olvídate, yo prefiero malo viejo que bueno por conocer.
Entonces tú esperarás a esta persona, probablemente, pero aquí a quien estoy yo leyendo exactamente, el tarot le está como vaticinando que hay un cambio de ciclo muy profundo que va a tener y prontito en la primera de cambio ahorita, en la primera parte de este ciclo. Cuando yo hablo de ciclo es este futuro, esta proyección a futuro. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Una proyección a futuro a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y en este primer plazo, en este corto plazo, a pesar de que estás triste, si es cierto, todavía estás triste, pero sientes que mereces lo mejor de lo mejor, mereces un cambio, mereces estabilizarte. Y sí, lo vas a hacer con el cambio de ciclo que tienes en tu vida. Si es cierto, todavía algo enganchado o enganchada, no lo vamos a negar. Has querido mucho a esa persona, no se te termina de sacar de la cabeza. A lo mejor has tenido una que otra relacioncita por allí y de verdad que no te ha dado la talla porque sigues pensando en esa persona del pasado. Pero veo que a pesar de todo, sigues adelante y es la carta central que tengo. Es la carta que me indica que quedas como padre, cabeza de familia o madre, cabeza de familia, pero sigues adelante. Veo que estás como entrando en esa bola de cristal como para decir, no quiero que me vayan a volver a fregar mi vida. Ya yo quiero, como quien dice, algo completamente diferente y empiezas a chequear que las cosas se te den de la mejor manera posible y no con el mismo patrón. Pero finalmente, como has estado analizando todo esto, fíjate lo importante que es cuando uno realmente trabaja en uno mismo. Estás trabajando o estarás trabajando en ti de tal manera que a final del cambio o a final del ciclo o a una proyección a futuro a largo plazo, está comenzando a entrar alguien a tu vida, alguien nuevo, ni conocías probablemente, o conoces, pero nunca se había manifestado. Y veo que hay comunicaciones, por supuesto que sí hay comunicaciones, claro que sí. Y veo también que a pesar de los recuerditos, ahí estás. También estoy viendo definitivamente, déjame cerrar el teléfono acá, adiós. Vamos a ver aquí, voy a cerrar un momentico porque no quiero interferencias. Y veo también que al final de cuentas, al final de los tiempos, al final de todo esto, cuando aparece esa persona, estás tú, como quien dice, tomando decisiones. Y con un entusiasmo que ni te cuento. Tú no quieres más desilusiones. Tú lo que quieres son cosas de verdad, cosas reales. Probablemente, vuelvo y digo, esa persona quizás, esa persona del pasado, cree que todavía están ahorita a tiempo de comenzar de nuevo las cosas. Se fue, volvió, ahora te das cuenta de que quizás a lo mejor es una persona que no es a lo mejor muy consistente o te cansaste de esperar por esa relación y ya tú tienes a alguien en tu vida. Probablemente sea muy tarde. Quiero ver otra cartita más que me puedan estar hablando, mi querido Leo, de algo entre tú y esa persona o para ti solo o sola o para esa nueva persona que viene. Vamos a ver, dependiendo de lo que vaya diciendo acá, voy viendo. Mira, cruz, la cruz, el número 36. Es que lo que pasa es que esa relación que tú tuviste ha tenido sufrimientos, cargas, desilusiones, tristezas, relación infeliz quizás. Y a lo mejor no había tanto amor como tú creías que podía haber, mi querido Leo. Y por eso es que se produjo todas las cantidades de cosas que se produjeron. Sí que te digo. Y un mensajito bonito donde te está diciendo esta persona del pasado, quizás volvamos a comenzar. Estamos a tiempo. Eso lo decides tú y solamente tú. Si estamos a tiempo o no estamos a tiempo, eso lo vas a decidir tú. Eso no lo decide la otra persona. Definitivamente es así. Si tú realmente quieres darle cancha a esta persona de que vuelva, serás tú y solamente tú quien lo haga, pero sabiendo cómo lo vas a hacer. Aquí te estoy viendo muy claro, muy clara, que si llegaras a aceptarle, debería ser, como quien dice, bajo tus condiciones.
Así mismo es. Ahí te estoy dejando, no sin antes sacar también una carta de esas energías del tarot psíquico. Y se me cayó esta carta, se me volteó, me la sacaron, no sé qué pasó. Y dice, pérdida emocional. Esa persona lo que ha tenido acá hasta ahora es una pérdida emocional. Se siente como impotente, se siente como que quizás es muy tarde, se siente como que ya hay alguien en su lugar. Quizás le va a costar muchísimo ahora, mucho, de verdad, poderte otra vez tener. Yo no sé si lo va a lograr, por cierto. Eso lo sabes, como vuelvo y repito, solamente tú. Pero después de que le diste tanto, después de que te tenía así en sus manos, que te podía abrazar, que te podía tener como quisiera, ahora resulta que te le escapas. Ahora no te encuentra, va a agarrarte y encuentra las manos vacías. Bueno, así son las cosas de la vida, pues, ¿qué se va a hacer? Hoy eres tú, mañana será otra persona. Ayer sufrí, hoy te toca a ti, como dicen. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Bye bye.